Hola, buenos días. Yo soy el doctor Omar Veloso, titular de la Quinta Cátedra de Cirugía. Y hoy tenemos que hablar de un tema muy importante dentro de la patología neoplásica, que son los tumores del esófago. Hoy tenemos que hablar de los tumores tanto benignos como malignos. Obviamente, los benignos son muy pocos, la inmensa mayoría, lamentablemente, son tumores malignos. Así que lo importante va a ser que al final de esta clase podamos tener un pantallazo general de lo que es la patología tumoral del esófago, tanto en lo que hace a lo benigno o maligno, pero fundamentalmente, debido a la importancia y a la gravedad, es el que puedan terminar conociendo cómo elaborar un algoritmo de diagnóstico para poder diagnosticar de manera temprana la patología neoplásica del esófago. Pongo compartir pantalla, Diego. Sí, Doc. Sí, por supuesto. Bueno. ¿La ven? Sí, Doc. Sí, Doc, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar por un momento sobre los tumores benignos y malignos del esófago. No hay un placer más lindo, o uno de los placeres más lindos seguramente, de poder deleitar, disfrutar de una comida, cosa que no se puede hacer si una persona no puede tragar, ¿no? Así que este es uno de los placeres que no nos puede brindar, nos prohíbe y nos impide llevar adelante la patología tumoral del esófago. El objetivo, como les decía, de la clase de hoy es que ustedes conozcan cuáles son todos los factores de riesgo para padecer un cáncer esofágico, interpretar su clínica, elaborar un algoritmo de estudio y diagnóstico, poder conocer el pronóstico y el tratamiento con la finalidad de que puedan detectar esta patología en sus etapas más tempranas y mejorar de esa forma el pronóstico de estos pacientes, que es muy malo debido a que habitualmente se diagnostican de manera tardía, en etapas ya muy avanzadas, cuando el pronóstico ya es muy sombrío, ¿no? Es fundamental conocer la clasificación de estos tumores para poder interpretar después que, de acuerdo al tipo de tumor, van a presentar una clínica en particular. Principalmente vamos a ver que hay pacientes que son de riesgo para padecer determinado tipo de tumores de acuerdo a su tipo histológico también. Por eso se los divide, como en toda la patología neoplásica, en tumores benignos y tumores malignos. Los tumores benignos, que como les decía son muy pocos, lamentablemente, la inmensa mayoría son malignos, pues se dividen en epiteliales, tumores no epiteliales y en los tumores heterotópicos. Los tumores epiteliales pueden ser más comunes: papilomas, pólipos, adenomas y los quistes. En el esófago, los papilomas, como ven acá unas imágenes, son en este momento prácticamente un sinónimo de HIV,
ya que en general se deben a un origen viral. Son papilomas herpéticos, digamos. Y los tumores no epiteliales pueden ser los leiomiomas, o sea, tanto a nivel de los miomas, tumores vasculares y mesenquimáticos de otro origen. Los miomas pueden ser leiomioma, fibromioma, lipomiomas y fibromas. Y los vasculares, hemangiomas y linfangiomas. Los tumores mesenquimatosos de otro origen, tumores reticuloendoteliales, lipomas, mixofibromas, tumores de células gigantes, neurofibromas, osteocondromas. Los más comunes de estos que nombramos son el leiomioma y el hemangioma. Fíjense acá estas dos imágenes, donde vamos a poder ver en una econdoscopía la imagen perfecta de lo que es este tumor, un leiomioma, que se encuentra en la capa muscular del esófago y ustedes van a ver que es muy bien encapsulado, de tal manera que su cirugía, su extracción se hace muy sencilla, yendo inclusive por fuera del esófago, como acá yo les marco con el cursor, por fuera del esófago hacer una incisión y esto se diseca con mucha facilidad. Estos tumores dan una clínica muy difícil a veces de interpretar en sus comienzos, ya que no produce una disfagia importante. Solamente, en general, lo único que suelen presentar estos pacientes son una sensación consciente de la deglución. Es decir, normalmente nadie debe tener una sensación consciente de que está tragando, de que los alimentos le están pasando por el esófago. Bueno, estos pacientes, una de las cosas que tienen es eso. A esa altura donde está ubicado el tumor, sienten cuando transcurre el alimento. Bueno, esta es una imagen de un leiomioma. Y abajo un hemangioma. Son las dos patologías más comunes dentro de lo que estuvimos viendo. Y los tumores heterotópicos son tumores que presentan tejido de un lugar distinto al esófago. Son tumores de mucosa gástrica, melanoblásticos, de glándulas sebáceas, mioblastomas de células granulares, de glándulas pancreáticas, nódulos tiroideos, son heterotópicos, es decir, son originados, digamos, por tejidos que no corresponden al tejido esofágico en sí. Estos tumores tienen una característica de que son muy poco frecuentes y, como dice ahí, en la práctica clínica es muy raro la presentación y la mayoría son asintomáticos y muy pequeños y no son epiteliales. Un 5 o 8% de la población son los estudios de necropsia, es decir, no más en general del 1% de la patología neoplásica. Quiere decir que cuando uno tiene una sintomatología esofágica, el 99% son tumores de tipo maligno y 1% solamente de tipo benigno. Y como decía al principio, se originan en las distintas estructuras de la pared esofágica y una variedad muy grande, pero lamentablemente en un número muy pequeño. Los tumores malignos del esófago, ¿sí?, que son lo más común y los más importantes en el esófago, pueden ser primitivos o secundarios, como en general se habla de todos los tumores en cualquier parte del organismo. Los primitivos se dividen en epiteliales y tumores no epiteliales. Los tumores epiteliales pueden ser carcinomas epidermoides de células escamosas, el adenocarcinoma y otros tumores epiteliales. El carcinoma epidermoide, su variante de carcinoma de células fusiformes, que antiguamente se llamaba el carcinosarcoma. El adenocarcinoma tiene una variante que es el adenoacantoma. En general, cuando se habla de los tumores malignos del esófago, se hablan de estas dos variedades, el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma, porque ocupan la inmensa mayoría de todos esos tumores. Otros tumores epiteliales que son muy raros, que pueden aparecer, el basaloide, el mucoepidermoide,
el adenoescamoso y algo que se llama tumor de colisión, porque es como que tiene una mezcla de los dos. Y el carcinoma de células pequeñas y el tumor carcinoma que también puede aparecer en el esófago. Esos son los tumores epiteliales, que como les decía, son la inmensa mayoría. Y después vienen los tumores no epiteliales, que es el leiomiosarcoma, el melanoma maligno y otros que son más raros. Y después aparecen los tumores secundarios o metastásicos que pueden aparecer en el esófago como en cualquier lugar del organismo. Pero la mayoría son tumores primitivos que pueden ser el epidermoide o el adenocarcinoma. Si observamos en esta imagen la ubicación del esófago en este esquema anatómico, vemos que es un órgano que atraviesa el cuello, el tórax hasta el abdomen, o sea que tiene un trayecto muy largo dentro del organismo que toma tres partes importantes, el cuello, el tórax y el abdomen, y cubierto por una serie de estructuras anatómicas, como van a ver en esos tres lugares. Y obviamente puede relacionarse con estos y producir síntomas relacionados con esto, pero es muy difícil encontrar clínicas muy características hasta la etapa muy avanzada. Pero también quiere decir que cuando progresa, de acuerdo a su localización, va a invadir cualquiera de esas estructuras que estamos viendo acá. Es decir, acá como ven a la derecha, puede invadir una costilla, puede invadir la pared del tórax, puede invadir la aorta, puede invadir los pulmones, puede invadir estructuras muy importantes porque está rodeado de vísceras y en un lugar muy oculto, muy difícil para el acceso a la semiología como es el tórax. Así que tiene esa característica, que no está accesible a la exploración fácil de la semiología. Este tumor, el cáncer de esófago, es un tumor que es un problema muy difícil y muy serio en todo el mundo. No es solamente para nosotros, esto es muy serio en todo el mundo y en la mayoría de los países lamentablemente tienen la misma experiencia, que se diagnostican ya en estadios avanzados. Se dice que aproximadamente por año en el mundo hay unos 400.000 casos nuevos. Y es la séptima causa de muerte por cáncer, considerado en todos lados. En Latinoamérica, Estados Unidos, la incidencia del adenocarcinoma está subiendo, es decir, que siempre fue mucho más frecuente el carcinoma epidermoide. En los últimos 30 o 40 años se ha visto un incremento del adenocarcinoma. El 80% son avanzados y la enfermedad al momento de la consulta ya es incurable. El 50% localmente avanzado, metastásico, es decir, ya es irresecable. La experiencia es muy mala. Es decir, que sabemos que, como vamos a ver dentro de un rato, el síntoma más frecuente de la disfagia progresiva, cuando viene a nosotros un paciente con una disfagia crónica progresiva quiere decir que comenzó con una disfagia a líquidos, luego a blandos y después a los sólidos. Cuando viene con una disfagia crónica progresiva estos pacientes, en el momento ya de la consulta, el 50% es irresecable. De ese 50% que es irresecable, solamente un 20% va a estar en condiciones de operabilidad. Es decir, la mayoría viene con un exceso de pérdida de kilos de peso por la desnutrición, entonces un gran porcentaje va a estar en condiciones de inoperabilidad. Son muy pocos, solamente queda un 20% que se encuentra operable y con un tumor resecable. Ya vamos a ver después que estos tumores tienen, cuando son llevados a la cirugía, son cirugías muy complejas con una alta mortalidad. O sea que de ese 20% que puede acceder a la cirugía, un porcentaje muy alto va a morir por la misma cirugía. Y después, con el agravante de que la sobrevida a 5 años es muy baja. Fíjense la experiencia que nosotros pudimos investigar en una publicación que hicimos hace unos años,
que nos mostraba la frecuencia del cáncer de esófago y de estómago en ese momento, que tanto discriminado en hombres y mujeres, acá en el litoral, lo que es la estadística del litoral argentino, que es más importante la presencia de estos tumores en el hombre que en la mujer en todas las provincias del NEA. Y está ahí, muy cerca de lo que es el cáncer de estómago. Vemos también acá que estamos en una provincia, la provincia de Corrientes, que es la que tiene la mayor incidencia de cáncer de esófago de todas estas provincias. O sea que nuestra experiencia acá en la provincia de Corrientes es que lamentablemente existe prácticamente la misma cantidad de cánceres de esófago que cánceres de estómago por año. Entonces el número cada 100.000 habitantes por año. O sea que a esto, si tenemos 1.000.000 de habitantes, multiplíquenlo por 10 la cantidad de cáncer de esófago que está la mortalidad por cáncer de esófago en forma anual. En este gráfico lo pueden ver que es más demostrativos. Esto es Corrientes, estas son las mujeres en rojo, en azul los hombres. Fíjense que la frecuencia en la provincia de Corrientes está por encima de la tasa nacional que está acá a la izquierda y está por encima de todas las otras provincias. Así que lamentablemente tenemos un triste récord en ese sentido. Entre esos dos subtipos, la frecuencia es muy alta, principalmente del carcinoma epidermoide, a nivel de Irán, Rusia y sur de la China. Hay una zona de confluencia de esos tres países, esa región, donde hay una incidencia muy alta, entre 30 y 800 cada 100.000 habitantes. Es la más alta del mundo en esa zona. No hay, a ciencia cierta, una causa conocida por qué en esa región la frecuencia es tan alta. Solamente es por algunos estudios epidemiológicos. Se piensa que como es en la zona donde se trabaja en la confección de las alfombras persas, en esa región se trabaja con tinturas que se fabrican en la zona y como el hilado se hace mojando el hilo, es artesanal, se hace a mano y tiene el hábito de mojar en la punta del hilo con la boca, se cree que eso está produciendo que sea tan alta la incidencia del cáncer de esófago en toda esa región. El adenocarcinoma, como decía, tiende a subir, está en alza en todo el mundo. Eso se lo relaciona fundamentalmente con la incidencia que está incrementada en todo el mundo de la enfermedad por reflujo y la esofagitis por reflujo, como vamos a ver más adelante. Y es un poco más baja, de 3 a 6 casos cada 100.000 habitantes en las áreas endémicas. La experiencia en Estados Unidos de casos nuevos por año es muy alta, 25.560 en el 2015, y con una distribución entre hombres y mujeres que se va invirtiendo. Se ve un aumento en el caso del número de mujeres y obviamente el número de muertes es muy alto en forma anual. Vamos a ir viendo cómo es la fisiopatología de estos tumores de acuerdo a cada uno de ellos. En general, cuando hay una enfermedad por reflujo, esto se asocia a un adenocarcinoma con un porcentaje bastante importante. ¿Por qué? Porque en la enfermedad por reflujo se produce una degeneración, una transformación del epitelio distal. Se transforma el epitelio en un esófago de Barrett, un epitelio de Barrett, donde generalmente hay algunos antecedentes familiares ya que son importantes, y la edad es muy importante como factor de riesgo en estos casos. La edad más o menos se relaciona por encima de los 55 años. Y el sexo, en el hombre es mayor que en la mujer, pero como les decía recién, en todo el mundo se ve un incremento de los casos en mujeres también. Quizás relacionado con estos dos factores de riesgo que siguen más abajo, el tabaquismo y el alcoholismo. En nuestra experiencia, tanto en el carcinoma epidermoide como en el adenocarcinoma,
Dos elementos comunes son el tabaquismo y el alcoholismo. La gente cree que solamente se relaciona el tabaquismo con el cáncer de pulmón. No es así, la relación es muy alta con el cáncer de esófago. Y aparte le agregaría acá otro factor de riesgo, que es la malnutrición. También no hay dudas de que la población malnutrida es la que más riesgo tiene para tener un cáncer de esófago. Y por último, la calasia es una enfermedad que se relaciona también con el cáncer de esófago. Estos son los antecedentes con los que podemos relacionar los pacientes con factores de riesgo para padecer un cáncer de esófago. Tenemos otras cosas más que son factores de riesgo. La presencia de membranas esofágicas, el síndrome de Pomer-Vinson. Hay algunas tareas laborales que son de riesgo, principalmente trabajar con algunas tinturas y trabajar en los hilados. La lejía, que es la lavandina, la ingestión de las lesiones por la ingesta de lavandina, también se relaciona después de haber padecido una esofagitis cáutica, que pueden tener un cáncer de esófago. La patogénesis es bastante conocida, no se sabe muy bien cuáles son los factores que la manejan, pero sí hay muchos genes, oncogenes ya, que se relacionan con los cánceres de esófago. Uno de los más conocidos es el P53, que hay estudios los cuales los han detectado y los han seguido por años, y prácticamente el 100% de aquellos que tenían una enfermedad por reflujo y tenían P53 positivos terminaban todos teniendo un cáncer de esófago. Se plantea la disyuntiva de decidir en el futuro si estos pacientes que presentan este gen ya no debieran, antes de desarrollar el cáncer, ser sometidos a una cirugía. Por ahora, lo que son sometidos es a otro tipo de tratamientos mini-invasivos, de los que vamos a hablar más adelante. Y tanto los genes involucrados en la regulación del ciclo celular como en la reparación del ciclo celular son los que están más estudiados en este momento. Hay que ver qué pasa, cómo es la historia relacionada con estos pacientes y estos factores de riesgo para que vayan terminando en un cáncer de esófago. Eso se sabe bastante bien. Se sabe que hay una metaplasia primero en el epitelio esofágico que toma dos caminos. Si es una hiperplasia primero facial y después pasa a la displasia de bajo grado, siguiendo después por una displasia de alto grado, esos pacientes terminan con un carcinoma de tipo pavimentoso. Cuando la metaplasia va a un Barrett, después va a una displasia de bajo grado, pasa después a una displasia de alto grado, ya en ese momento decimos que tiene un carcinoma in situ. Esos son los pacientes que van a aparecer un adenocarcinoma. Son los dos caminos que puede tener la degeneración del epitelio. Hola, terminamos y después hacemos las preguntas y los comentarios. Esta displasia termina en un cáncer intraepitelial primero y después se transforma en un carcinoma invasor en cualquiera de las dos vías. Ven acá esta imagen esquemática donde se puede ver la estructura de las distintas capas del esófago, como un carcinoma intraepitelial va avanzando y tomando las distintas capas. Primero invade la basal, luego toma todas las capas, pero no toma la adventicia. Esto le rodea una adventicia. Recordemos que no tiene serosa, el esófago tiene una adventicia alrededor. Después invade los linfáticos y finalmente eso se disemina a distancia. Son los distintos estadios en los que se divide este tumor. El estadio 0, estadio 1, cuando toma la basal,
2A cuando toma las otras capas del esófago, pero no la adventicia. 2B cuando ya toma los ganglios. Estadio 3 cuando toma la adventicia y los ganglios. Y el 4 cuando ya tiene metástasis a distancias. Esos distintos estadios tenemos que considerar después para poder elaborar el TNM famoso que con todos los tumores se practica, también acá en el esófago. No voy a hacer hincapié mucho en esto porque no es lo que más me interesa que ustedes aprendan, pero sí vamos a dar un pantallazo muy, muy leve de todo esto. Vimos ya lo que era el T, el N, la presencia de ganglio linfático, y la metástasis a distancia, el N. Vemos ahí lo que comentábamos recién, el T, que hay un TX, que no se puede evaluar, el T0 que habíamos visto, el tumor primario localizado, TIS, carcinoma in situ, que no está limitado a la mucosa, el 1 invade la propia, el 2 la muscularis mucosae, el 3 la túnica adventicia y el 4 todas las estructuras adyacentes que es fundamentalmente son las paredes del tórax y los distintos órganos. Con los nódulos lo mismo, la presencia de ganglios linfáticos, 0 si son negativos, 1 si son positivos, X como siempre si no se pueden evaluar. Vemos acá en este esquema que obviamente como atraviesa distintos sectores, como le había dicho, también toma distintas cadenas linfáticas de acuerdo a dónde están localizados estos tumores, que pueden ser solo del cuello, del tórax o incluidos los del abdomen. Que esté localizado en el tórax no quiere decir que no va a tomar los ganglios abdominales. Esto también sucede. IM, que es la presencia de metástasis a distancia o no, es el otro punto, que puede ser MX, M0 y M1. De esa manera se hacen los distintos estadios 0, 1, 2, 3 y 4 con esta distribución, este esquema y esta clasificación les va a quedar grabado para que ustedes, pues, si quieren poder repasarlo en profundidad, lo pueden hacer. Pero todo esto se llega ¿cómo? Se va a llegar a través de una serie de estudios. Para cada uno de estos, el T, el N o el M, existen estudios que ustedes tienen que aprender que para cada patología hay estudios que tienen mayor sensibilidad y especificidad. Hay que ir aprendiendo cuáles son los que tienen mayor sensibilidad y especificidad para cada cosa. Para poder ver el grado de penetración, que es el T, lo más sensible es la ecoendoscopía, la sonografía endoscópica. Y en segundo lugar, la tomografía. Nosotros lamentablemente no tenemos ecoendoscopía, así que nos manejamos con la TAC, que obviamente no tiene mucha sensibilidad para esto. Para los ganglios linfáticos, para el estudio de los ganglios linfáticos regionales, para el N sí, la TAC es importante, y en segundo lugar la ecoendoscopía. Y para ver las metástasis a distancia, por supuesto, la TAC y el PET scan son los dos estudios que constituyen el gold standard para esto. Ahí también les pongo este esquema para que lo conozcan, una clasificación japonesa que habla de la presentación de estas lesiones, si son elevadas, si son deprimidas o si son mixtas. Ya es otro tipo de clasificación. Vamos a ver cada uno de ellos. Le dije que habían dos fundamentalmente, que son el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma, que cada uno tiene una historia diferente, un pronóstico diferente y también tratamientos diferentes. El carcinoma epidermoide es el más frecuente, como lo había dicho, en prácticamente todo el mundo, y es el que es más frecuente en esas zonas que hablábamos de alta densidad de cáncer de esófago, que son China, Irán y el sur de la antigua Unión Soviética. En esos países los varones son los que tienen mayor riesgo, y ven ahí abajo la distribución geográfica que tienen de acuerdo a su localización en el esófago. Un 20%, o sea, la mínima proporción, está en el tercio superior, un 50% en el tercio medio, el mayor porcentaje, y un 30% en el tercio inferior del esófago.
la prevalencia mundial, como ya habíamos visto en esa zona, y vemos algunas cuestiones cuando los dividimos de acuerdo a su sexo y edad, a estos dos tumores, de que la hernia hiatal, el Barrett y la enfermedad por reflujo son las que reúnen el mayor porcentaje de este tipo de tumores, las que se relacionan más directamente, digamos. ¿Ah? Vemos también ahí abajo, como les dije hoy, entre los antecedentes, la prevalencia del tabaco y el alcohol en la inmensa mayoría de estos pacientes. A nosotros acá le agregamos la malnutrición. Después ya vamos a ver que eso es importante. En general, vemos en este otro gráfico cómo en qué etapa clínica se diagnostican tanto el adenocarcinoma como el carcinoma epidermoide. Etapa clínica 3 y 4, la inmensa mayoría. ¿Ven? Esos son los porcentajes. Son muy altos, o sea que en general son pacientes que ya vienen en etapa muy avanzada. Los factores de riesgo, acá les pongo para que puedan discriminar: tabaco y alcohol, en primer lugar. Las carencias vitamínicas, como les comentaba hoy, que estos pacientes cuando son malnutridos, tienen un mayor riesgo de padecer esta enfermedad. La carencia de vitaminas, la acalasia, las radiaciones, el herpes virus, como lo había dicho hoy, la enfermedad de Plummer-Vinson, los divertículos esofágicos, el consumo de comidas y bebidas muy calientes. Es un trabajo hecho por los brasileños que comparaban los tomadores de mate del sur de Brasil, que toman con agua muy caliente, con los tomadores de tereré del Paraguay, y la diferencia era muy considerable, es decir, mucho mayor frecuencia de cáncer de esófago en los que toman caliente el mate que con los que toman frío. El famoso tereré que toma también la mayor parte de ustedes, ¿no? Es menos riesgo de padecer cáncer de esófago por tomarlo frío que por tomarlo caliente. Los japoneses también tienen hechos estudios con el té de hoja verde y demostraron que la frecuencia de cáncer esofágico en esos pacientes, pues el té de hoja verde se toma muy caliente, la diferencia es muy importante, el porcentaje que tienen de cáncer esofágico. Y hay algunos factores que se consideran protectores, es decir, que están relacionados precisamente con una menor prevalencia de cáncer de esófago. Consumir elevada dosis de verduras de hoja verdes y amarillas, beta-carotenos, de vitamina C, oligoelementos como el selenio, zinc, y abajo está el Helicobacter pylori como factor protector. Es algo que está considerándose y es discutido, pero los pacientes que tienen enfermedad por reflujo y que tienen Helicobacter positivo tienen menor porcentaje de cáncer de pasaje al Barrett y adenocarcinoma que los que son Helicobacter negativo. Por eso es que se lo considera para algunos como un factor de protección. No sé cómo puede suceder eso, pero es lo que van a encontrar en la bibliografía. Vemos acá una lista de esto mismo, que eran los factores dietéticos, el estilo de vida, los trastornos esofágicos y la predisposición genética que tiene incidencia en la frecuencia del cáncer de esófago. Lo que habíamos visto, a lo que habíamos visto de los alimentos, vemos el elevado, se le agregamos el elevado contenido de nitrito y nitrosamina en la ingesta, el masticar betel. El hábito de masticar betel es una hoja que le mezclan con nueces y unos saborizantes, y tiene el hábito de mascar, principalmente en Asia y en una zona de Birmania. Es realmente un problema muy serio y se relaciona con el cáncer de boca y el cáncer de esófago. Indudablemente tiene una relación directa la ingesta, el masticar esto que es hecho, es algo fabricado con las hojas que envuelven nueces con saborizante, y mastican eso y tienen un gravísimo, por el pronóstico en esa zona,
para estas personas porque tienen un altísimo grado, una altísima cantidad de cáncer de boca y cáncer de esófago. Y después el estilo de vida, como habíamos dicho, el consumo de alcohol, tabaco y bebidas muy calientes, los trastornos esofágicos y la predisposición genética, la enfermedad celíaca de larga evolución, displasia ectodérmica, epidermólisis ampollosa y una disposición racial. En Estados Unidos es más frecuente en los de raza negra que en los de raza blanca. Esta es un esquema cómo va evolucionando en las capas, cómo se va degenerando el tejido y hasta hacerse invasor y tomar los vasos. Y esto es sobre la clínica, lo que decía, que las manifestaciones clínicas son muy vagas en un comienzo. Lo que más le puede llevar a sospechar que puede tener es el saber que el paciente tiene una enfermedad por reflujo antigua, cosa que en el carcinoma epidermoide, por ejemplo, no sucede. Solamente son los factores de riesgo. Estos pacientes pueden tener náuseas, vómitos en sus comienzos, se nota un adelgazamiento o dinofagia y disfagia progresiva. Pueden llegar a tener en sus etapas avanzadas ya hematemesis y dolores a nivel del torácico, localizados principalmente en la espalda por la invasión de la parafisia costal. Eso es en cuanto al carcinoma epidermoide. Y si pasamos al adenocarcinoma del esófago, vemos que acá esto tiene una relación muy directa con la enfermedad por reflujo, en donde va evolucionando a un epitelio con un aspecto infiltrado inflamatorio crónico que va mostrando oncogenes, su presencia de oncogenes en su epitelio, produce una displasia de bajo grado, ese epitelio se va a ir transformando, primero una metaplasia, después una displasia de bajo grado, alto grado y termina en el carcinoma. Esto no hay dudas de que evoluciona así. Los pacientes que se lo sigue con enfermedad por reflujo con endoscopía se ve que es así. Y obviamente todavía no se puede encontrar la manera de detener su desarrollo. Está comprobado que el tratamiento contra la enfermedad por reflujos de por sí no frena la evolución a veces de los cambios histológicos. La cirugía antirreflujo detiene el progreso, pero no impide no hace que desaparezcan las lesiones que ya estaban producidas. Entonces, realmente son casos a veces bastante tristes, cómo evolucionan. Acá vemos la enfermedad por reflujo, cómo se va transformando este esófago de normal, va apareciendo estas columnas o lengüetas, ven cómo se produce de esta línea quebrada así, apenas, del cambio de mucosa, se ve que empiezan a aparecer lengüetas o columnas en lo que van apareciendo focos de degeneración que son las zonas de displasia, el esófago de Barrett. Como les decía, solo en estos casos uno puede poder llegar a conocerlos cuando son estadios iniciales, porque tienen un dolor torácico de reflujo gastroesofágico, una enfermedad por reflujo crónica, que a veces es estudiada porque tiene crisis de broncoaspiración nocturna, porque tienen regurgitación, porque tienen una pirosis muy importante, hasta que cuando ya en su etapa avanzada empiezan con la disfagia, podemos decirle que, bueno, ya perdimos la pelea. Cada vez que tenemos un paciente con una disfagia crónica progresiva, decimos eso, ya perdimos la oportunidad. Es el principal factor de riesgo para el adenocarcinoma, es el esófago de Barrett. Se conoce perfectamente cómo va evolucionando en las distintas etapas. Por eso es muy importante poder identificar la población de riesgo, como dice acá, y
hacer todo un sistema de vigilancia cuando padecen esta patología. No solo es indicarle el tratamiento, sino hacerle todo un seguimiento muy estricto. A estos pacientes que nos consultan por esta clínica, tenemos que elaborar un algoritmo de estudio. ¿Cómo podemos estudiar a estos pacientes? Aparte de hacer un interrogatorio, un examen físico, podemos pedir estudios radiológicos que seguramente no van a ser lo primero que le pidamos. Seguramente le vamos a pedir una endoscopía como primer estudio. ¿Por qué? Porque el estudio radiológico nos obliga a hacer digerir al paciente una sustancia radioopaca que después queda por varios días en el esófago y que nos impide después hacer una buena visualización endoscópica y toma de biopsia. Por eso, en realidad, es un estudio que se pide después de conocer ya la patología tumoral por una endoscopía y una biopsia. Pero son estudios que a nosotros nos brindan, principalmente para la cirugía, un conocimiento muy bueno de dónde está localizada la lesión para poder elaborar nuestra táctica quirúrgica. En el estudio radiológico vamos a ver la zona rígida de estrechez con el desfiladero, bien localizado, ahí vamos a poder decir en qué tercio está y cuál sería la táctica y la técnica quirúrgica más adecuada. Acá vemos una que está ubicada más baja, a la izquierda. Vemos zonas de estrecheces o membranas. Y acá a la derecha, otra mucho más avanzada, con un trayecto muy largo del esófago, ubicado en el tercio medio. Este era hasta el tercio inferior, este es el tercio medio. Como les decía recién, la endoscopía es el estudio de mayor sensibilidad y especificidad, porque nos permite no solamente ver la lesión, sino también tomar muestras. Y en algunas circunstancias, cuando es posible, extraer la lesión a través de una mucosectomía o una resección endoscópica. Hoy en día hay otro tipo de tratamiento de lo que les voy a nombrar después. Vemos acá la imagen que nos brinda la endoscopía, donde vemos las lengüetas que les decía recién del cambio de la mucosa esofágica. Tenemos que identificar cuáles son las zonas de degeneración, como vemos acá, que eso se puede ver perfectamente hoy en día con endoscopía y con un artificio de la endoscopía. Ven acá una lesión ya de un adenocarcinoma localizado, con la cromoendoscopía, es decir, aparte de poder ver así las lesiones como se pueden ver en visión directa, a través de la cromoendoscopía, que es algo que tiene en los equipos modernos de endoscopía, podemos hacer una variabilidad de colores que produce un contraste entre la zona de lesión y la mucosa normal y nos permite ver, si le hacemos tomar un líquido al paciente también, una anilina, mejor todavía, como podemos ver acá abajo a la izquierda. Pero fíjense la coloración que toma la mucosa que nos permite ver perfectamente la degeneración, el cambio que va teniendo. Vean acá, fíjense qué claridad la visión que nos brinda acá de cómo es la estructura, qué diferente que es la estructura histológica en este tipo de lesiones. Bueno, hecho esto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Hacer una detección sistemática y una vigilancia de estos pacientes. Según el American College, ya tiene estandarizado cómo debe seguirse a estos pacientes con enfermedad por reflujo. Deben tomarse las muestras en distintos cuadrantes y si nosotros encontramos en estos pacientes un esófago de Barrett, tenemos que hacerle un estudio por año a esas lesiones y si se puede hacer la mucosectomía, que vamos a ver más adelante. Ahí podemos encontrar una displasia de bajo grado, que le hacemos el estudio como decía al año, o de alto grado, que pueden presentar, que puede ser unifocal, multifocal o distintas anomalías en ese tejido que vemos en el esófago.
Lo que le decía, estas lesiones cuando están bien localizadas se puede proceder ahí, en el mismo acto de la endoscopía, a hacer la mucosectomía, que se hace con una infiltración que levanta la lesión y permite que se lo tome con una enlazada, se lo enlaza, un ansa de polipectomía, y a través de una resección con cauterio se extrae toda esa porción enferma, que a veces se hace cuando es amplia en varias sesiones hasta que se va resecando la zona que ya está degenerada. Aquí vemos ya elevada la lesión, como se le toma con un ansa y con cauterio se la secciona y se extrae. Esto que ven acá es el ansa de polipectomía. Esta es la lesión ya infiltrada y elevada. Otras neoplasias malignas que podemos encontrar, los carcinomas, el pseudosarcoma, carcinoma de células fusiformes y cáncer polipoide. Y que se presentan en otro tipo de pacientes. Son pacientes añosos que no tienen otros factores de riesgo. Otros tumores poco frecuentes, ya le había nombrado. Vamos a avanzar para el tratamiento. Se acuerda la localización, lo que se aconseja siempre que se pueda es la resección de estos tumores. Lo mejor que podemos hacer es tratar de sacarlo. Pero como les decía al principio, lamentablemente la inmensa mayoría, cuando llega el tumor, ya o el paciente está inoperable o el tumor es irresecable, en la inmensa mayoría. Solamente 2 de cada 10 llegan en condiciones de operabilidad y con el tumor resecable. Hay distintas técnicas que pueden ser a través de toracotomía y laparotomía. Hoy en día también se puede hacer transhiatal, es decir, desde el abdomen y con una incisión en el cuello y otra en el abdomen, disecar todo el esófago, su trayecto intratorácico. Esta misma cirugía hoy en día se hace por cirugía videoendoscópica, es decir, sin necesidad de abrir el tórax, el abdomen, ni el cuello. Es la incisión mínima para sacar el cuello, no para disecarlo, ¿no? ¿Y qué otros tratamientos tenemos aparte de la cirugía? La radioterapia, que se puede realizar primaria, como neoadyuvancia, o sea, antes de la cirugía, posoperatoria o adyuvancia, y como terapia paliativa. La radioterapia tiene también sus efectos colaterales, que produce por ahí una pirosis muy intensa en la zona de irradiación, puede producir náuseas, vómitos, distintas lesiones dentro del mismo esófago, que a veces son sangrantes, y cuando son altos, lesiones en la mucosa con mucha sequedad de mucosa y que predispone a otro tipo de lesiones. La radioterapia primaria se hace cuando ya se decidió que no se va a operar al paciente. Es lo mismo, son esquemas que hay, que se hace, ya les decía, con el carcinoma epidermoide, no con el adenocarcinoma. La quimioterapia también puede ser primaria, como neoadyuvancia, adyuvancia o paliativa. Hay una terapia dirigida para el adenocarcinoma, ustedes conocen el marcador ER2-NEU. El marcador ER2-NEU es un marcador tumoral que se encontró inicialmente en el cáncer de mama, se lo busca habitualmente en el cáncer de mama. Los investigadores han descubierto que este marcador también aparece en estómago, esófago, colon. Nosotros estamos haciendo un estudio buscando estos marcadores, el ER2-NEU en el estómago, porque precisamente por esas informaciones de que se encontraban. Al tener el ER2-NEU positivo, estos pacientes son pasibles de realizar un tratamiento con una quimioterapia que es el trastuzumab, que es un inmunomodulador y que tiene un efecto excelente en cáncer de mama, tendría un efecto excelente en esos tumores de esófago, estómago y colon que son positivos. Es una quimioterapia muy cara, pero lamentablemente nuestra experiencia es que los que tienen son muy pocos positivos. Es nuestra experiencia,
En el estómago, solamente un 4% de los pacientes tienen el HER2 neopositivo. Así que la quimioterapia, que había la esperanza de que pueda ser efectiva en el esófago y el estómago, se está viendo que por estos resultados no da mucha esperanza. Estas son las drogas que se usan en los esquemas en el esófago. Por supuesto, con todos los efectos colaterales que habíamos dicho en la quimioterapia y similares a la radioterapia, pero que ustedes conocen muy bien, pero que se presentan con una frecuencia muy importante. Náusea, vómito, pérdida del cabello, pérdida de apetito. Se pierde mucho el gusto y eso le hace perder el apetito al paciente, no siente el sabor de las comidas. Llagas en la boca, trastornos en la motilidad intestinal, la posibilidad de tener infecciones de cualquier tipo, hemorragias, astenia, dinamia, que son los más frecuentes. El tratamiento, hay un tratamiento no quirúrgico que es la terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica es una terapia mini invasiva, endoscópica, que se investigó mucho en Francia y ahí se irradió a todo el mundo, donde se le administra una sustancia fotosensible con un anticuerpo antitumoral que se fija a las células tumorales y le hace sensible a la célula neoplásica a la presencia de la luz. Una vez que se inocula esta sustancia, a la semana, entre los 5 y los 7 días, se coloca el endoscopio con una luz incandescente, se ilumina esto, y esos tumores las células que están marcadas por sustancias fotosensibles, van a la muerte y se pueden controlar de esa manera. Su fotosensibilizador, una luz muy potente y se produce esa isquemia y necrosis. Esa es la terapia fotodinámica. Después están las prótesis también como otra alternativa. Existen distintos tipos, como ven acá. Son autoexpansibles, algunas son mixtas, tienen una malla expansible y una membrana. Son más útiles esas cuando existe algún tipo de fístula entre el esófago y la vía respiratoria. Se colocan estas prótesis autoexpansibles para que el paciente pueda tragar y para evitar que se ahogue con las ingestas mínimas de saliva inclusive. Acá vemos una foto de una de esas prótesis o endoprótesis autoexpansibles ya colocadas en el esófago. Todo eso le permite, ustedes y el paciente van a valorar mucho más cuando se pueda deglutir. Es lo que todos queremos. Y el paciente neoplásico que no puede tragar nada, lo único que nos pide es que podamos hacerle algo para que pueda comer por la boca y que pueda tragar. No es lo mismo para el paciente que lo alimentemos por un tubo, por una sonda, como hacemos en la mayoría de los casos, lamentablemente, porque le hacemos una gastrotomía, una yejunostomía, le ponemos una sonda nasogástrica y se alimenta de esa forma. Esa sensación de poder saborear un alimento y tragar en estas circunstancias adquiere un valor incalculable. Y esto es lo que nos pide por lo menos el paciente cuando concurre a nosotros una disfagia. Que hagamos algo para poder comer por la boca, poder tragar. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, como ustedes vieron, llegan en estadio avanzado y no podemos brindarle eso que ellos tanto nos piden. Por eso es muy importante que ustedes puedan, aquí tienen la bibliografía, que la pueden consultar, y que ustedes puedan conocer perfectamente cuáles son los pacientes de riesgo, como vimos hoy, en los que hay que estudiarlos, hay que estudiar para descartar la posibilidad de un cáncer de esófago, que podamos llegar a estos pacientes en estadios no tan avanzados, o sea que está en nuestras manos eso, pedir una endoscopía y poder encontrar lesiones in situ, lesiones pequeñas, como se hace, como observan en Japón, donde el estudio endoscópico es sistemático para entrar a cualquier trabajo. Y de esa manera ellos tienen una experiencia muy alta en diagnóstico de neoplasia temprana en el esófago. También en esa zona que veíamos de
de la India y Pakistán, el sur de la China. En esa zona donde es endémica, ellos hacen de catastro la endoscopía y tienen una experiencia muy alta en diagnóstico de cáncer esofágico temprano. Entonces, es la zona en el mundo que tiene el mayor nivel de sobrevida en la cirugía de esófago. Ellos tienen una sobrevida de 5 años del 80%. Nosotros tenemos una sobrevida de 5 años de entre un 10 y un 20%. Es decir, totalmente inverso, ¿eh? Precisamente relacionado a que ellos operan pacientes en otras condiciones, con un cáncer de menor tamaño, de menos tiempo de evolución y con un paciente con un mejor estado de nutrición no tan complicado. Así que está en nuestras manos poder encontrar a estos pacientes en sus estadios iniciales. Eso es el mensaje que les quiero dejar. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer, vamos a ir escuchando y tratando de aclarar. Doctor, usted mencionó que la eco, eco, Econdoscopía. econdoscopía o econdoscopía o endoscopía, que Es servía una endoscopía endoscópica, para, ultrasonografía endoscópica. ya, para evaluar la profundidad Claro, de los del, tumores. de los tumores. Claro. Ahora sí ya me cierra, digamos, porque yo no podía entender cómo una endoscopía podía ver profundidad, digamos, pero si es... Sí, son endoscopios que tienen una sonda especial de ecografía y va haciendo el estudio. Hoy en día es un estudio muy importante, no solo en el esófago, también para el estudio de la infiltración de los tumores, evaluación de los tumores de duodeno-páncreas, por ejemplo, y del colon, principalmente del recto. Es lo que mejor definición tienen para ver el grado de profundidad de la invasión del tumor en esas zonas. Hoy en día pasó a ser el gold estándar. Es un estudio caro porque son equipos muy caros. Nosotros estamos en un sistema de salud donde los honorarios, la recuperación es muy magra. Entonces, solamente en los centros de referencia de alta complejidad, donde tienen un ingreso distinto, cuentan con esos equipos de econdoscopía. Son equipos muy caros, pero que hoy en día son el gold estándar para evaluar este tipo de lesiones. Gracias, Doc. Ah, ¿alguna otra Hola, doctor, pregunta? buen día. Sí, buen día. Quería preguntarle más o menos de cuántos años estamos hablando desde que un paciente empieza con síntomas de reflujo hasta que aparece un adenocarcinoma. La historia de estos tumores hasta ser muy, muy avanzado es más o menos de 15 años. La evolución de la esofagitis por reflujo al Barrett es en menos años. Hay estudios que muestran que no todos las Barrett van a cáncer, es decir, seguidos perfectamente en forma prospectiva. El porcentaje en realidad, según los últimos estudios, no sería tan alto, es decir, más o menos un 10%, para algunos un poco más, de los Barrett van al cáncer. Es decir, que con los tratamientos se frena la evolución, no retrograda al Barrett. Esas columnas que ustedes ven en la mucosa no desaparecen, pero, pero no progresarían al cáncer si aparentemente el reflujo es bastante controlado, entonces cae, pero más o menos desde el inicio de los síntomas, desde el inicio de las lesiones, principalmente el inicio de la lesión, digamos, hasta el desarrollo, hasta tener un tumor avanzado, más o menos van unos 15 años. Ahora, la enfermedad por reflujo generalmente son problemas de la enfermedad por reflujo, algo que el paciente lo tiene durante muchísimos años, muchos más años. Lo que pasa es que hay una etapa en la cual
van haciéndose mucho más sintomáticos. Y generalmente cuando el paciente adquiere kilos, aumenta de peso, empieza a presentar mayor cantidad de reflujo y obviamente, de acuerdo a algunos hábitos, aumenta mucho más el reflujo. Hay hábitos, por ejemplo, como tienen muchos de estos pacientes mal aliento, tienen el hábito de comer pastillas o chicles de menta. Creen que con eso manejan el aliento y solucionan su problema. La menta agrava mucho el reflujo, es una de las cosas que mayor cantidad de reflujo produce porque relaja más el esfínter esofágico inferior. La ingesta de chocolate, por ejemplo, es algo que también hay gente que tiene el hábito del chocolate. En los pacientes con reflujo aumenta mucho más el reflujo. Y en general todas las cosas que aumenten la colecistoquinina aumentan más el reflujo. Por eso después cuando vean enfermedad por reflujo van a ver que los hábitos alimentarios son muy importantes para este tipo de problemas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nada, Doc, buen día. buenos días. Yo le quería preguntar entonces, ¿el criterio para determinar si el cáncer es o no operable sería el TNM? Claro, es decir, vamos a ver, de acuerdo a la localización del tumor y al grado de infiltración que vemos, si vemos por los estudios que un tumor del tercio medio está pegado al bronquio, es irresecable. Ese tumor es irresecable. Si vemos que está pegado al diafragma, ya es irresecable. A veces está pegado al pericardio. A veces no solamente hay eso, sino que hay fístulas. Entonces, de acuerdo a los estudios, primero, nosotros tenemos que aprender, y eso creo que se lo va a insistir todos los que hablan de distintos temas, siempre tenemos que tratar de determinar 3 cosas en el paciente ante una patología tumoral. Si el paciente está operable, si el tumor es resecable, y si, aparte de ser operable resecable, el paciente es curable. Son los 3 criterios de resecabilidad, curabilidad y operabilidad. Hay pacientes, como les decía al principio, que llegan con una patología neoplásica, pero en el momento que llegan, le hacemos el diagnóstico del paciente, no está operable. Como pasa con muchos cánceres de esófago y estómago, donde el paciente llega con 20 kilos de pérdida de peso, está desnutrido, el paciente en catabolismo grave. Cualquier cosa, cualquier sutura que le hagamos no va a pegar, porque no está en anabolismo, está en catabolismo. Entonces, esos pacientes, primero tenemos que revertir esa situación metabólica para poder operarlos. Ahí va el criterio de operabilidad. A veces padecen patologías respiratorias, cardíacas, o de otro tipo que también lo hacen inoperables. Entonces, ver qué podemos hacer para ponerlo en condiciones de operabilidad. Si el paciente tiene un tumor resecable, si el paciente, encima que es inoperable, el tumor es irresecable, y apuntamos a otra cosa, ya aparecen todas las terapias alternativas, ¿no? Y después, como cualquier otro sector del organismo, veremos si ese tumor que podemos resecarlo, el paciente está operable, lo pusimos operable, y yo tengo que ver, de acuerdo al estadio, si esto es curable o no. Estos pacientes, en nuestra experiencia, no son curables hasta ahora, porque ya les decía que todos llegan a un estadio avanzado. Un 20% puede llegar a la cirugía. De ese 20%, un 15% de esos que se operan tienen entre un 15 y un 40%, de acuerdo a dónde se operen, tienen una mortalidad operatoria muy alta. Entre un 15 y un 40% de acuerdo a dónde se operen. Los mejores lugares del mundo tienen un 10% de mortalidad operatoria. Estoy hablando de Cleveland Clinic o Mayo Clinic. Un 10% de mortalidad operatoria. Buen centro, bien nutrido, bien operado, con toda la tecnología, y se mueren. Si la mortalidad es muy alta, tiene que pasar, aparte de esos 3 filtros, tiene que pasar después la cirugía. Y la sobrevida para Occidente es de un 20% en los mejores lugares a 5 años, 20%.
La mitad se muere dentro del postoperatorio dentro de los 2 años. La mitad de los operados que sobrevivieron, la mitad ya murió antes de los 2 años. Vean que para que ustedes se den cuenta de la magnitud, de la gravedad de esta patología, ¿no? Claro, gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, les deseo que tengan un buen día y que se cuiden mucho porque la situación del COVID sigue siendo muy grave. ¿Ah? Cuídense, mucha suerte. Yo soy, ya les dije, el profesor titular de la 5ª cátedra de cirugía. Vamos a ver más adelante si podemos encontrarnos personalmente. ¿Ah? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenos Chao, días. Doc, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Chao, Diego. hasta luego. Chao, Diego. Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Gusto en verlo. Igualmente, faltaste el otro día al pescado, ¿eh? Sí, un problema personal acá en mi domicilio. Pero la próxima bueno. estoy. La próxima estoy. Listo. Abrazo. Abrazo, doctor.